nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición otra vez reunirnos en este día hermoso que Dios nos ha regalado. Cada día tenemos que ser agradecidos con Él por todas y cada una de sus bendiciones, por la vida, por las oportunidades, por el buen momento que tenemos de saludarnos, de tener comunión unos con otros y así tener mejor comunión con nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir la palabra en el libro del profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, uno de los llamados profetas mayores de la Biblia. Y vamos a dejar que el Espíritu del Señor nos conduzca en entender esta palabra, recibirla y disponernos a aplicarla en nuestra vida diaria. Ezequiel en el capítulo 18, los versos 1 al 4, dice así la Escritura. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por esta palabra tan interesante, porque también tiene que ver con nosotros en cuanto a tu gran propósito de velar por cada vida de modo particular. Que aunque somos responsables en nuestros hogares por los hijos, pero esa responsabilidad no nos lleva más allá a hacer a los hijos responsables de nuestros pecados, ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino cada uno en particular. Permítenos, Padre, tener corazón abierto y entendido para recibir esta palabra y gozarnos en aplicarla, ponerla en práctica en nosotros cada día para glorificar tu nombre. Que tomes control de este tiempo y que bendigas a cada hermano, cada hermana que está entre nosotros, los que faltan por venir y también los que están tomando en este mismo instante la palabra a través de las redes sociales o lo harán otros momentos, pero van a recibir la palabra. Conduce todo esto y que traigas alivio a cualquier hermano o hermana que haya traído, que está padeciendo, Señor, alguna situación adversa, situaciones económicas, de salud, enfermos, alguna situación de ira, de preocupación. Solo en ti encontramos alivio. Bendito tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, hermanos, hermanas, una pregunta que cada uno de nosotros debe saber responder. Oiga bien, ¿habrá otros culpables de mis propios pecados? ¿Habrá otros culpables de mis propios pecados? Ya de hecho lo que estamos leyendo es, yo tengo mis propios pecados. Usted tiene sus propios pecados. Ahora, es probable que alguien diga aquí que bueno, eso no tiene que ver conmigo porque yo no tengo pecados. Yo tengo una información o una noticia para usted. Si usted cree que no tiene pecados, la iglesia no es un lugar para usted. Porque yo creo que, hermanos, hermanas, todos los que aquí estamos ahora y todos los que nos están escuchando por las redes sociales, estamos aquí con un punto en común. Todos somos pecadores. Y por eso estamos aquí. Porque necesitamos todo instante del Señor Jesucristo. O puede ser que otros también estén entre nosotros pensando, pastor tiene razón, yo tengo pecados, pero yo quiero decirle que no solo yo tengo la culpa de mis pecados, ¿no? ¿Y quién es más?
la sociedad en que vivo. Mire, yo soy borracho, yo soy mentiroso, yo soy todo lo que usted quiera y hago fornicación y adulterio, pero ¿sabe de quién es la culpa? El hogar en que me crié. Porque mis padres eran borrachos, porque eran mentirosos y entonces ellos me formaron así. El barrio en que yo crecí, ¿sabe? Otros culpables, la escuela donde me mandaron mis padres, porque mis maestros no me formaron bien o me dieron una educación deformada. Los compañeritos que tenía en la escuela con quienes jugaba también son culpables porque me enseñaron cosas malas. El gobierno es culpable. Mis amigos ahora que somos adultos, mis compañeros de trabajo son culpables. Mi propia familia, ¿qué le parece a usted? Todas estas y cada una de las muchas excusas que tenemos para no reconocer que solo nosotros somos culpables delante de Dios de nuestros propios pecados. De esto vamos a hablar. En el tiempo cuando Ezequiel recibió revelación de Dios, palabra de Dios, que es la que hemos leído en este capítulo 18, los 4 versículos primeros del capítulo 18 de Ezequiel. En aquel tiempo en el pueblo de Israel ellos justificaban sus pecados culpando a sus antepasados. Ezequiel era un sacerdote del pueblo de Israel y además de ser sacerdote, Dios lo llamó para dar palabra profética. Que palabra profética siempre pensamos que es palabra visionaria del futuro. Incluía eso, pero no era lo más importante. Lo más importante de la palabra profética era la exhortación frente al pecado de la sociedad, de la nación, de la familia, de cada individuo. Ese era el rol importante, más importante del profeta, que ese es el rol ahora de la iglesia. Predicar de Cristo advirtiendo a la gente que este es un mundo de pecado y que cada uno vive en su pecado, en sus delitos y pecados, y es urgente ser perdonados por el Señor Jesucristo. Por eso es urgente el mensaje de la palabra, el mensaje de la buena nueva de salvación, que eso es el evangelio. En aquel tiempo, pues, de Ezequiel, toda la gente justificaba sus pecados diciendo que, bueno, soy pecador por culpa de mis antepasados. Los judíos creían que sus antepasados eran culpables de su situación caótica y de su inmoralidad. Fíjese bien lo que dice la Escritura en el verso 2 de ese capítulo 18. ¿Qué pensáis vosotros?, dice el Señor a través del profeta, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Pues es un lenguaje de refrán, ¿no? Lo que nosotros llamamos comúnmente un dicho, un dicho, un refrán. Yo tengo dentera porque mis padres comieron las uvas agrias, las frutas ácidas. Ese es un poquito decir, yo soy como soy por culpa de mis padres que pecaron, entonces yo heredé el pecado. Pero Dios advierte sobre la responsabilidad absolutamente personal acerca del pecado. Oiga bien, es una responsabilidad personal. Siempre en Ezequiel, en el capítulo 3, los versos 17 al 19, dice así la Escritura: hijo de hombre, Dios le dice al profeta, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Atalaya, vigilante sobre Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, al incrédulo, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido, sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad,
pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Óyeme, qué interesante. ¿De qué está hablando aquí la palabra? Está hablando al profeta de la antigüedad y ahora nos está hablando a nosotros. ¿Cuál es la mayor tarea que hay para la iglesia? ¿Recuerda usted a qué le llamamos nosotros la gran comisión? Al mandato del Señor Jesucristo para nosotros como iglesia. La iglesia de todos los tiempos. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Para predicar de la palabra. La única forma de hacer discípulos es hablar de la palabra, predicar la palabra. Hacer discípulos es que nosotros ya somos discípulos de Cristo. Quienes hemos creído en Cristo somos salvos por su gracia y somos discípulos de Cristo. Pero eso no para ahí. Nos ha mandado el Señor Jesucristo, óigame, a todos los que están allí ocupando un lugar. Yo creí que eso era solo para el pastor o para que estudió en algún centro de instrucción bíblica o para los que tienen cargo. No. Eso es para usted. Usted que no tiene cargo, usted que es cristiano aunque venga de vez en cuando, usted que cree que no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, ¿a qué llamamos la gran comisión? ¿Recuerda Mateo 28? Y de hacer, hay que hacer discípulos. Y quiero decir algo más como advertencia, hermanos y hermanas. Hacer discípulos no es solamente que alguien me habló de Cristo y ya recibí a Cristo, qué bendición, ya soy salvo. Y al día siguiente le hablé a mi vecino y qué bendición que también esa persona incrédula dijo que sí, que recibía a Cristo, ya es salvo. Qué bueno que estoy haciendo discípulos. No ha hecho discípulos, apenas recibió a Cristo. El hacer discípulo a esa persona es que usted sea su mayor ejemplo viviendo en Cristo para que esa persona desee ser como usted. Porque usted como él estamos siguiendo al mismo Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. ¿Comprende? Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir alguna vez: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos y hermanas, sean imitadores de mí. Pastor, alguna vez yo le he visto en alguna cosa. Qué responsabilidad tan grande nosotros tenemos de presentarnos al mundo como el mejor ejemplo posible para imitar, porque vamos en camino a la perfección en Cristo. Perfección en el sentido de madurez espiritual. Nuestro mayor ejemplo es Cristo y vamos tras el carácter de Cristo, de manera que estamos siendo instruidos, capacitados, habilitados por el Espíritu Santo para que otros sean como nosotros y al final sean como Cristo también. ¿Comprende? Muy importante que podamos entender que lo que el Señor está diciendo al profeta Ezequiel es: mira Ezequiel, dile al pueblo de Judá esta advertencia de que cada uno, cuando yo mando, dice el Señor, a enseñar la palabra a otro, pero el que es enviado, profeta en aquel tiempo, la iglesia en este tiempo, no quiere ir. Recuerda a Jonás: vete a Nínive. Señor, pues yo no sé por qué tengo que ir a Nínive. Si voy a ir a predicar a Nínive, estoy parafraseando por supuesto el pasaje de Jonás. Si tú quieres que yo vaya a predicar la exhortación de la palabra a Nínive, bueno, en Tarsis también hay personas que no conocen de ti. Bueno, yo decido ir a Tarsis. ¿Quién te envió a Tarsis? Bueno, pues yo decido. El mismo mensaje voy a predicar. ¿Qué le pasó a Jonás a medio camino? Recuerda la gran tormenta y tuvieron que echarlo al mar, y en el mar estaba, Dios había preparado, ¿qué cosa? Un gran pez. Y el profeta Jonás aprendió una gran lección.
Cuando Dios dice que es por aquí, no te atrevas a decir por aquí. Cuando Dios dice sí, no te atrevas a decir no. Cuando Dios dice de este modo, nunca le digas a Dios, yo quiero de este otro modo. Porque aquí dice claramente que cuando no advertimos al que está en pecado acerca de su mal camino para que viva, el impío va a morir por su maldad, va a vivir en su pecado. Pero, lo está leyendo conmigo, su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué está diciendo? ¿Cuántos a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, están en pecado? Y aquí decimos, hermano, háblele a su vecino, háblele a su compañero de trabajo, háblele a su pariente, háblele a su pareja de Cristo. Sí, pastor, tiene razón, la Biblia lo dice, pero hoy no me siento bien. Mañana. ¿Por qué a prisa? Hermanos y hermanas, de estas historias hay muchas, pero yo creo que usted conoce o le ha pasado a usted mismo, a usted misma. ¿Cuántas veces pospuso el tiempo de predicar de Cristo a otra persona y al final un accidente y la persona partió de este mundo y se fue? Así estuve cerquita de predicarle de Cristo. Qué duro es leer esto, hermanos. El Señor demandará de nosotros aquella responsabilidad por aquella persona a quien no le hablamos de Cristo. Fíjese bien qué cosa significa el Evangelio. El hacer discípulos significa formar como discípulo, formar, no solo que crea, no solo predicarle para que crea, sino darle formación hasta que madure de tal manera que él mismo, que ella misma, nuestro discípulo, discipule a otros. Todos nosotros, discípulos de Cristo, constantemente discipulando a otros. Hermanos, ¿está claro este concepto? Y yo sé que es difícil decir amén porque estamos hablando de una enorme responsabilidad delante de Dios. Pero es lo que la Biblia enseña. Id y haced discípulos. En la versión de Marcos dice, id y predicad el Evangelio solo a tus parientes. No, ¿a qué? A toda criatura. Observemos, hermanos y hermanas, que el mayor interés de Dios es el arrepentimiento, no el castigo. Dios no quiere castigar a nadie. Dios no es un Dios de castigo, Dios es un Dios de perdón. Dios los había responsabilizado individualmente desde la ley. Estamos hablando del pueblo de Israel. Cuando Ezequiel predica de Dios toda esta palabra, han transcurrido siglos. Cuando Moisés recibió en el Sinaí la ley para el pueblo, venían repitiendo la ley año tras año, día tras día, siglo tras siglo. Conocían bien la ley y por eso es que Dios los responsabiliza de conocer la verdad. Deuteronomio capítulo 24, el verso 16. Dice la escritura, mire bien, que entre Deuteronomio y el profeta Ezequiel, hay siglos de distancia. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Lo leyó conmigo, hermano? Ahí está, no olvide estos pasajes. Los padres no van a morir por los hijos, ni los hijos por los padres. No, usted, jovencito, no diga que esos pecaditos, el cigarrito que se fuma, los vinillos de fin de semana, las fiestas y los bailongos en los momentos patronales. Ay, cómo me encantan las fiestas patronales en cada fecha del año. ¿Y qué es lo que hay allí? Pecado. Sí, pero es que mire, desde niño mis padres me llevaron, yo no puedo renunciar, es culpa de ellos. Mire, yo crecí en un hogar donde se practicaba mucho la purísima.
Ay, y yo no puedo dejar eso. Entonces, ¿de qué te ha librado el Señor? No me digas que es difícil romper con eso, porque si te es difícil romper con eso, es que no eres creyente, es que no le has dado lugar a Cristo en tu corazón, porque Cristo rompe. Y hasta no cantamos un coro, Cristo rompe las cadenas. ¿Cuáles cadenas? Si estás encadenado todavía. Ese coro dice una gran verdad, pero en tu vida no es verdad todavía, porque sigues atado a las cadenas del pecado. Y entonces dice aquí el pasaje que hemos leído, verso 16 del capítulo 24 de Deuteronomio, la frase final es contundente: cada uno morirá por su pecado. En la historia de los reyes de Israel encontramos a un rey llamado Amasías. Amasías era un rey de Judá. Mató a los que habían matado a su padre, el rey Joás, pero no mató a sus hijos. Ahora quiero explicar un poco de esto. En la antigüedad, mire bien que estamos hablando de los reyes de Judá, la nación de Israel, el pueblo de Dios. Cuando decimos pueblo de Dios, pensamos entonces un pueblo santo, digno, solo lo bueno hacían. Bueno, esa era la intención de Dios, pero se pervirtieron y se mataban unos a otros. ¿Sabe de qué línea de reyes estamos hablando? De los descendientes de David, de donde surgió más adelante el Señor, bendito el Señor Jesucristo. Esa cadena de reyes, la gran mayoría de ellos fueron muy malos. Y cuando cada uno en su tiempo le tocó ser rey, mataban a los anteriores o qué sé yo. Mucha matanza. Entonces aparece el rey Amasías muy lleno de ira, porque su padre, el anterior rey, que se llamaba Joás, había sido asesinado. Entonces lo que la Biblia nos quiere decir, segundo libro de Reyes, capítulo 14, en el versículo 6. Segundo libro de Reyes, 14:6, dice así la escritura: que este Amasías mató a los que mataron a su padre Joás. Y leo entonces: pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, ¿qué mandó el Señor? No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Mire qué interesante, lo estamos leyendo en el segundo libro de Reyes, exactamente lo mismo que acabamos de leer en Deuteronomio. El Señor no dijo una frase por casualidad, sino que está presentando sus principios fundamentales como Dios, su santa voluntad, que debe repetirse en la Escritura una y otra vez, primero para que lo entendamos, segundo para que no lo olvidemos, tercero para que lo practiquemos. No podemos hacer daño al hijo por causa del daño que nos hizo su padre. Este rey Amasías culpó de responsables a los que mataron a su padre Joás, mató a los que mataron a su padre Joás, pero no tocó a sus hijos, porque no culpó a sus hijos. Una gran lección en los libros del Antiguo Testamento. Hermanos, hermanas, cada quien es responsable de sus propios pecados. Dios no acepta ninguna justificación personal por el pecado. En Ezequiel capítulo 8, el verso 3, la primera parte comienza ese versículo diciendo: vivo yo, dice Jehová el Señor. Esto es, cuando dice vivo yo, que no quepa duda que lo dice Dios de modo personal. No es Ezequiel que dice, me pareció tener un sueño, creo que fue una visión. No, el Señor se lo dijo clarito. ¿Sabes qué, Ezequiel? Es palabra que yo te digo. Vivo yo, el Dios eterno. Vivo yo, quien dice esto, que nadie se atreva a desobedecer lo que yo digo, el Dios vivo.
y nos manda, hermanos y hermanas, a que no haya más justificación por causa del pecado. En la segunda parte de este versículo 3, ¿qué es lo que dice? Vivo yo, dice el Señor. ¿Qué cosa dice, Señor? Que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Porque es que se había convertido en una justificación. No. Nunca más usen el refrán al que hemos estado haciendo referencia. Porque creían en los efectos generacionales del pecado. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es una manera simplista de decir, yo no soy culpable. Óigame una cosa, hermano, hermana, de repente vemos cosas muy terribles del pueblo de Israel o del pueblo de Judá también. Bueno, siempre estamos haciendo referencia de Israel y de Judá, porque usted sabe que en algún momento de la historia el pueblo de Israel, que era uno solo, se dividió. ¿Por qué se dividió? Por causa de sus propios pecados y de su propia desobediencia delante de Dios. Desobedecieron, se dividieron y se hicieron la guerra una nación contra otra. Por eso siempre estamos haciendo la relación de Israel y de Judá. Y ellos siempre tenían una manera muy simple de justificarse. Yo no soy culpable. Cuando nosotros leemos todas estas historias, probablemente usted piensa, qué pueblo más duro, qué pueblo más de dura cerviz. Yo pregunto, ¿acaso aquí en nuestro país, Nicaragua, o en el resto de Centroamérica, o en toda América Latina, o hasta en el último rincón del mundo, las cosas son diferentes? Siempre me hago esta pregunta, hermanos y hermanas. Qué pueblo tan duro, el pueblo de Israel, lo tenemos ahí en la historia del Antiguo Testamento. Yo pregunto, hermanos y hermanas, si Dios no hubiera escogido al pueblo de Israel y hubiera escogido a los griegos como pueblo suyo, ¿hubiera sido diferente? Y si Dios no hubiera escogido a esas naciones y hubiera escogido a Nicaragua, donde estamos, ¿hubiera sido diferente? No, hermanos, no somos mejores que nadie. No somos mejores como nación que ninguna otra nación. La historia del pecado es la misma desde Adán y Eva hasta hoy. Así que nosotros no podemos justificarnos de ninguna forma. Yo soy mentiroso porque crecí en un lugar, en un hogar donde todos mentían. Y mis padres y mis hermanos también tomaban de lo ajeno, así que yo crecí en eso y no puedo cambiar. Es mi cultura. Óigame, yo he escuchado esto otras veces. ¿Por qué en otras culturas un hombre puede tener 5 esposas, 3 esposas, hasta 7 esposas y nosotros no podemos? ¿Por qué se puede en una cultura y en otra no? Así que yo me siento con toda libertad de desarrollar esa cultura. Le llamamos cultura porque suena una palabra bonita, ¿verdad? Cultura es aquello que nos hace cultos, da dignidad. Como que yo no me parezco a aquellos porque son incultos. Yo soy una persona culta, y entiendo que no hace daño hacer aquello que otros hacen. ¿Por qué yo no? ¿Cuántas maneras tenemos de justificarnos para cometer toda clase de pecado? Cada quien, hermanos y hermanas, es responsable, aunque eso no quita las consecuencias. Por ejemplo, si perdemos nuestro trabajo por causa de nuestra irresponsabilidad, seguramente la familia sufre las consecuencias. Pero los hijos no son culpables en cuanto a pecado delante de Dios. ¿Comprende esto? Un hombre que es borracho, tenía un buen trabajo, comienza a ser irresponsable por causa de su borrachera, llega tarde, no cumple, y la esposa se lo advierte, y su jefe, su patrón se lo advierte, y los amigos se lo advierten, te van a despedir si no mejoras tu conducta. Y por fin, allá, un día,
mire, pase por administración para que le den lo que tienen que darle, pero ya no tenemos más oportunidad para usted. ¿Quiénes van a sufrir las consecuencias? Estamos claros que su hogar, los hijos, van a venir deudas, o las deudas que tenían ya no las van a poder pagar, y aquella escuela a los cuales mis hijos iban ya no van a poder ir. ¿Comprende cuántas consecuencias? Los hijos van a sufrir las consecuencias, pero delante de Dios ellos no son pecadores o culpables de tu propio pecado. De eso se trata. Vamos a sufrir consecuencias del ambiente en que estamos. ¿Acaso no estamos sufriendo las consecuencias? Nosotros somos una iglesia que leemos la Biblia, que adoramos al Señor, que oramos, que predicamos. Entonces, cuando venga una pandemia, no nos vamos a enfermar porque nosotros somos un pueblo aparte. ¿Es así la cosa? No, también nos enfermamos. Sufrimos las consecuencias de un mundo de pecado porque vivimos en medio de ese mundo de pecado. Y si por alguna razón de pecado una nación sufre guerra, ¿usted cree que porque somos cristianos evangélicos podemos salir libremente aunque los frentes en contienda estén en guerra? No, también tenemos que refugiarnos porque nada nos hace inmune al medio en que vivimos. Sufrimos las consecuencias aunque no seamos culpables de esos modos particulares de pecado. Tenemos nuestros propios pecados. Y por eso, hermanos y hermanas, que no haya más justificación para nuestros pecados. Dios es soberano sobre la vida de cada uno de nosotros. En otros momentos hemos definido la palabra soberano en relación a Dios. ¿Sabe lo que significa soberano? Que no hay nada sobre Él, que no hay nada que lo ate en ninguna decisión. En términos de la vida humana, todos, incluso el que manda, el que no manda, el que tiene cargos, el que no tiene, si tomamos una decisión, eso es para todos. ¿Sabe el único caso en el que no es para todos? Para Dios, Él está sobre todo. Ninguna ley lo ata a cumplirla, porque Él es soberano. Soberanía quiere decir nada le impide hacer, porque solo Él es Señor, Él es creador, Él es hacedor. Solo Dios es Dios. Soberano. Y Dios es soberano sobre la vida de cada uno. Cuando decimos cada uno, no nos referimos solo a cada creyente. Por supuesto, ya somos sus hijos. Pero aunque haya en la mayoría de la calle, del mundo, de nuestra sociedad, la mayoría no son creyentes, no son salvos en Cristo, Dios tiene soberanía sobre esas personas no creyentes, porque son criaturas de Dios, aunque no sean hijos de Dios. Dios reclama su soberanía sobre cada vida que Él ha creado. Mire el verso 4 en la primera parte. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo. Y hermanos y hermanas, ¿y con qué derecho Dios dice que son suyas? Porque Él es creador. No hay una sola persona que diga, mire, yo vine a este mundo por otro medio, de otro modo. No, todos somos hijos de Adán y Eva, porque de ahí viene nuestra descendencia en términos humanos. Solo Dios puede determinar el rumbo de cada vida y no está determinada por los actos de otros o nuestros antepasados. Él es soberano sobre los suyos y aún sobre los que no son suyos. Bueno, y es que hay algunos que no son suyos en el sentido espiritual de que no son hijos, los que no son creyentes, pero sí son suyos en términos de creación. ¿Sabe una cosa? Esto nos hace pensar en algo muy importante. Satanás es de Dios,
¿Cómo suena eso? Sí, es desobediente a Dios y está condenado ya por la eternidad. Pero es criatura de Dios. ¿O no lo creó Dios? Bueno, el hecho de que Satanás haya pecado no quiere decir que Dios ya perdió poder sobre Satanás. Bueno, en muchas ocasiones recurrimos a la historia de Job. ¿Quién limitó a Satanás para atacar a Job? Dios. Mira, dice Satanás, yo sé por qué Job te sirve, porque tú le das todo. Bueno, mira, vamos a probar algo, le dice Dios. Voy a darte lugar a que ataques a Job. Solo no le toques su vida. Satanás le atacó de toda manera y no le pudo quitar la vida. ¿Por qué? Porque Dios lo limita. ¿Y por qué Dios lo limita? Porque Satanás está sujeto a Dios. ¿Comprende? Es desobediente y no es hijo de Dios como nosotros lo somos. Es hijo de Dios. Otras veces hemos recurrido a la palabra de que en el Antiguo Testamento también se llaman hijos de Dios a aquellos que son creados directamente de la mano de Dios. Satanás es directamente creado de la mano de Dios como todos los ángeles. Satanás es un ángel rebelde, un ángel que desobedeció a Dios y Dios lo echó de su presencia. Pero Dios tiene poder sobre él, porque Dios es el único soberano de modo absoluto en todo el universo. Aquí, hermanos y hermanas, se nos revela la plena justicia de Dios. Capítulo 4, en la segunda parte. El alma que pecare, esa morirá. Qué bendición saber esto, hermanos y hermanas, porque si vamos a nuestros antepasados, cada uno, yo no tengo idea de los pecados que cometió mi tatarabuelo. No tengo idea, ni siquiera sé cómo se llamaba mi tatarabuelo. Y el papá de mi tatarabuelo, y el tatarabuelo de mi tatarabuelo. Pastor, ¿y por qué está recurriendo a esa cadena? Porque son mis antepasados. Yo no sé si alguno de ellos mató injustamente a otro, no tengo idea. Y cometió algún delito y fue lo más fornicario que se puede. No lo sé. Sería muy injusto que mi nieto recién nacido sea culpable del tatarabuelo del tatarabuelo. ¿Comprende? No es justo. Y Dios es justo. Y el justo por sobre todos los justos dice: el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir, la consecuencia o el pecado o la consecuencia directa delante de Dios por el pecado es responsabilidad de cada pecador por sí mismo. La culpa del pecado no se transfiere a ninguna otra persona. El único caso que ocurrió, porque sí ocurrió, ¿recuerda cuál es? Todos nuestros pecados fueron transferidos. El término técnico que se usa en términos teológicos es: todos nuestros pecados fueron imputados. ¿Sobre quién? Sobre la bendita persona del Señor Jesucristo. ¿Estamos claros de esto? Los suyos y los míos fueron puestos por Dios sobre su propio Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que al morir Él fueran limpiados todos nuestros pecados. Y entonces da lugar a otro término muy teológico: la justificación. Somos justificados a los ojos de Dios por causa de la muerte de Cristo, porque Él murió en nuestro lugar. Fuera de ese hecho, usted no puede transferirme a mí, ni yo puedo transferir a usted mis propios pecados. Cada uno es responsable de Dios, delante de Dios, por sus propios pecados. Ahora, en todo esto, en medio de todo, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Estarnos señalando nuestra culpa? Bueno, es necesario señalarnos nuestra culpa, pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito?
el arrepentimiento. Cuando Dios señala que somos culpables de pecado y que cada uno es responsable de su propio pecado, el único fin, el único propósito es que acudamos al arrepentimiento, porque solo mediante el arrepentimiento es que podemos alcanzar por la gracia de Dios su perdón en Cristo. No hay otro modo de ser perdonados. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento del pecado. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 23. Allí mismo en Ezequiel 18, 23. Mire bien cómo Dios nos habla, hermano, hermana. Qué precioso esto que está aquí de parte de Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿Lo está leyendo ahí? ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Y qué dice? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Acaso no vivirá si es que se arrepiente? Ay, qué bueno. Si nos arrepentimos, vamos a vivir en sus grandes propósitos. Yo espero, hermanos y hermanas, confío que todos los que aquí estamos nos hemos arrepentido y hemos ya sido perdonados. Y por la gracia de Dios hemos alcanzado su salvación en Cristo. No quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El anuncio de la palabra de Dios es vida plena, no castigo. Dios no quiere el castigo de nadie. El perdón de Dios no está fundado en las obras buenas que puedas hacer, sino en tu arrepentimiento por tus pecados. Ahora viene el debate entre obras y fe, obra y arrepentimiento, obras y gracia. Dios no quiere nuestras obras, a Dios le agrada que hagamos buenas obras. Lo que debemos entender es que las buenas obras que podamos hacer y tenemos que hacer no es para ser salvos, es porque ya somos salvos. La única manera de alcanzar la salvación en Cristo es por nuestra fe en Él. La Biblia, por eso, hermanos y hermanas, nos habla de que Dios no se complace del castigo, sino de darnos vida plena. El perdón de Dios no está fundado en las obras. Dice el verso 24: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? El justo que ha cometido pecado, de ninguna manera. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Está hablando de aquellos que se consideran justos, pero hacen lo malo. Este es un lenguaje propio para el Antiguo Testamento, una exhortación propia para la situación particular del pueblo de Judá. Pero oiga, ¿de qué podemos aprender? ¿Cómo podemos aprender nosotros esta palabra para nosotros como iglesia hoy, en este siglo XXI después de Cristo? Sencillo, hermanos y hermanas. Podemos ser salvos, sí, salvos. Pero si te apartas de Dios por rebelión, lo único que viene de Dios es juicio para tu vida. Sigues siendo salvo, pero hay juicio de Dios para tu vida. Y no pidas bendición de Dios sabiendo cómo andas. Y no creas que Dios es ciego, que no mira tu pecado y aún así quieres mejor trabajo, mejor empleo, mejor salario, que te vaya bien en el matrimonio, que tus hijos brillen. No, Dios no puede bendecir a un injusto. Prevaricar, que se usa aquí, ha prevaricado. Prevaricar, del hebreo maal, significa traición, rebelión. Dice aquí la palabra: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que
prevaricó. ¿Qué cosa es prevaricar? Tenemos que explicarlo porque la palabra prevaricación no es muy usual en nuestro lenguaje común, aunque sea del español que hablamos. No la usamos frecuentemente. Por eso tenemos que decir que es una palabra que viene del hebreo Maal, que significa ser traidor frente a Dios, rebelarse frente a Dios o contra Dios. Esto es aplicado, hermanos y hermanas, no al que comete pecado simplemente por desconocimiento o debilidad, sino al que es traidor porque es consciente de ir contra Dios. Sabe que sus pecados son contra Dios y aún así los comete. ¿Usted cree que un hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia, conocedor de la palabra, salvo en Cristo, no sabe que irse con otra pareja es pecado? Fornicación o adulterio. Mire, es que yo no sabía. Fíjese que yo no sabía que cruzarse la luz en rojo en un semáforo era violar la ley. No sabe. ¿Hay alguien que no sepa? Mire, puede haber personas entre nosotros que nunca han conducido un vehículo, pero saben muy bien que hay que detenerse en la luz roja. Hasta los niños lo saben. Pero fíjese que me quitaron la licencia injustamente, porque yo no sabía. Yo no sabía que mentir era pecado. Yo no sabía que siendo creyente y seguir en los vicios que yo practicaba antes de conocer a Cristo era pecado. Con razón Dios no me bendice. Ay, qué inocente. ¿Cuál es el arrepentimiento que Dios demanda? En los pasajes que vamos a leer, vamos a encontrar palabras muy importantes. Ezequiel 18, los versos 30 al 32. Mire muy claramente lo que dice la Escritura. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Cuál es la palabra que sigue, hermanos? Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. El pecado no va a ser ruina para ustedes si se convierten, si se apartan de todas, no de algunas, sino de todas vuestras transgresiones. Dice el siguiente versículo: echad de vosotros todas, ay hermanos, otra vez lo repite, todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos ¿qué cosa? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Otra vez el gran propósito de Dios. Ahí se muestra el amor de Dios para con toda persona que cree en Él. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, ¿y qué? Ay, la vida solo está en Cristo el Señor. Dios no quiere que muramos. Me refiero a la muerte eterna. Dios no quiere que perezcamos. Dios no quiere que suframos por nuestros pecados. Pero ¿cómo hacemos? Ciertamente pecamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Convertíos, apartaos de vuestra iniquidad, de todas vuestras transgresiones. Tenemos que enfatizar lo que siempre decimos, hermanos y hermanas. No crea usted que pecando menos agradamos a Dios. No, no es pecando menos, es dejando de pecar. Usted no sabe lo mentiroso que yo era antes de venir a Cristo. Ahora miento menos. Usted no sabe lo borracho que yo era. Ahora es solo un traguito diario. ¿Comprende?
Óigame, antes de venir a Cristo, yo tenía un hijo por aquí, otro hijo por allá. Ahora es solo uno con 5 por allá. ¿Usted cree que estoy jugando? ¿Creyentes? Ay, hermanos, si tomáramos en serio la palabra convertir, la palabra conversión significa primero morir para resucitar a una vida nueva con Cristo. Y la palabra morir no nos gusta, pero la única posibilidad, la única manera de resurgir a una vida nueva es muriendo a la vida vieja. Amén. A cada uno según sus caminos. No hay quien escape al juicio santo de Dios. El pecado no traerá consecuencias si hay verdadero arrepentimiento. El verso 30, la segunda parte, como dice: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Ay, hermano, tu matrimonio está a causa de la ruina, tu hogar está a causa de la ruina, la vida de tus hijos arruinada. Dios dice: no, es posible levantarse de la ruina. Señor, ¿qué hace falta para que me levante de la ruina? Convertíos y apartaos de todos vuestros pecados. Dios quiere darnos corazón nuevo, vida nueva. El verso 31 que ya leímos: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora que digo echad de vosotros así, me acuerdo de, óigame, una hermanita hace muchos años, en otra iglesia, aquí no. Es que siempre tengo que aclararlo, porque pues he tenido en mis años de ministerio pues relación con otras iglesias, otros ministerios, y una hermanita que vino a pedir consejo sobre que, mire, pastor, usted sabe cómo yo quiero mantenerme pura delante de Dios, y siempre le estoy diciendo a la gente que para mantenernos puros hay que echar de nosotros la energía negativa. Siempre andaba con un trapito echando energía afuera. Óigame, la energía negativa y positiva, no, eso pertenece a la física. ¿Comprende? No es, la energía no es ni negativa ni positiva, eso solo existe en la electricidad. Es del dominio de la física, no del dominio del alma. Su problema no es tener energía negativa, su problema es tener pecado en su vida. Y ese pecado solo lo limpia la sangre de Cristo. No ande buscando a usted que le echen fuera la energía negativa, porque todo está en su mente y en su corazón y su comunión delante de Dios. Tenemos mucho que aprender para aprender también a convertirnos y apartarnos de todo pecado. Dios no quiere nuestra muerte. Él es un Dios de vida. Verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ay, hermanos y hermanas, qué bendición que nosotros podamos tener. En tiempos de Ezequiel, pues no existía, por supuesto, ni todos los libros proféticos escritos, faltaban otros, y por supuesto que no tenían los libros del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo no se había manifestado, faltaban mucho tiempo, algunos siglos para que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Y todo lo que ocurrió después de Cristo, y vinieron los tiempos en que se escribieron los evangelios y las cartas de Pedro, de Juan, de Pablo, que son una bendición para la iglesia el día de hoy. Recuerda por casualidad lo que leemos en Juan capítulo 10, versículo 10 en la segunda parte, muy conocido el versículo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el Dios que tenemos. No es un Dios de muerte. No es un Dios que quiere matarnos por el simple hecho de ser pecadores. Como no quiere nuestra muerte, Él envió a su Hijo Jesucristo para que en Cristo tengamos
vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Tus pecados son tu propia responsabilidad. Así también es tu propia responsabilidad enfrentarlos delante de Dios mediante el arrepentimiento. Traigamos nuestros pecados a Dios y Él habrá de perdonarnos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre nuestro, por esta palabra que nos has dado, por la manera sencilla pero directa que tu palabra nos habla para arrepentirnos, para ser verdaderamente convertidos y apartarnos de toda forma de pecado. Gracias, Señor, por enseñarnos que solo nosotros y nadie más que nosotros somos responsables de nuestros propios actos pecaminosos delante de ti. Y por eso solo nosotros podemos presentar nuestro arrepentimiento. No podemos delegar a otros para que se arrepientan por nosotros. Y viviendo verdaderamente arrepentidos es como podemos vivir la vida plena en Cristo. Sigan orando, hermanos y hermanas. Vamos a aprovechar estos últimos instantes para que meditemos en esto. Si usted ha venido a nosotros y cree que por venir ya es suficiente, le decimos no, por venir no. Tiene que mostrar arrepentimiento delante de Dios. Yo quiero que oremos por esto, pastor. Yo quiero que ore por mí. Quiero mostrar verdadero arrepentimiento. Pastor, yo nunca he hecho esto y se habla de salvación. Yo no sé qué cosa es ser salvo, pero yo quiero que el Señor me perdone y me limpie porque tengo una vida que no sabía, que siempre estaba diciendo que eran otros los culpables de mi pecado. Ahora entiendo que yo debo arrepentirme por mis propios pecados. Ore por mí, pastor. Levante su mano dándome señal de arrepentimiento. No veo los ujieres, por favor. Alguien está aquí y levanta su mano, pastor. Dios te bendiga, hermano. Alguien más, pastor, ore por mí. Yo necesito ser perdonado. No entendía esto de que Dios puede perdonarme y siempre estaba justificándome. Es cierto que soy como soy, pero no es mi culpa, es el ambiente en que me crié, el barrio, la familia, el vecino. Ahora entiendo que es mi propia responsabilidad. Levanta tu mano esta mañana. Ahora, a la iglesia. Pastor, yo soy creyente, pero necesito volver al Señor, mi vida no está bien. Con razón Dios no me bendice y mi matrimonio no va como yo deseo. Mis hijos no caminan como yo deseo. Mis negocios no caminan como yo deseo. ¿Cómo van a caminar si, aunque pida la bendición de Dios, no me he arrepentido verdaderamente? Confiésalo delante de Dios. Levanta tu mano. Pastor, ore por mí. Necesito consagrar mi vida al Señor. Que Dios me perdone. Eso es solo entre tú y Dios. Levanta tu mano. El Espíritu Santo persuadiéndote de la gran necesidad de buscar el perdón de Dios. Por última vez, pastor, ore por mí. Necesito enderezar, rectificar todo lo que en mi vida no está bien. Levanta tu mano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Santo tu nombre, Padre. Muchas gracias por esta palabra de advertencia, de exhortación. Oh Dios bendito, gracias. Ayúdanos a aprender a someternos a ti de toda manera, de modo total, que no quede nada de nuestra vida, de nuestra mente, descubierto de tu Espíritu. Toda nuestra vida sujeta a ti. Bendito tu nombre, glorioso, eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.